Mientras en el Kremlin se reparten el poder, la GUR aplasta a la élite de Ajmat. Kadyrov informa a Putin, miles de chechenos van al frente y muchos han sido condecorados. Las cifras suenan fuerte, pero la realidad golpea más duro. Mientras en el Kremlin no dejan de dar vueltas en círculo, en el frente hay una eliminación total de los combatientes de élite del escuadrón de Kadyrov. Las mayores pérdidas de Ajmat desde el año 2022. Los comandos de la GUR destrozaron a los sicarios de Kadyrov. Luchamos contra nuestros enemigos comunes, contra Kadyrov y contra esos rusos. ¿Qué hacen Kadyrov, Putin? ¿Qué es esto? Y además, ese poeta, esos drones, iban hacia el infierno. Y aquí todo Moscú está patas arriba. Calles bloqueadas, sirenas aullando, columnas de autos de lujo. O el corazón de Rusia parece estar bajo asedio. Kadyrov irrumpe en el Kremlin. Se está decidiendo algo importante. Urgentemente, el coche de Kadyrov se dirige a toda velocidad al Kremlin. Conspiraciones, pánico y rumores de ruptura en Rusia. Regiones fracturadas, centros sin control. Inicia la supervivencia. ¿Quién golpeará primero? La intriga del siglo. Rumores sobre enfermedad, conversaciones sobre el sucesor. ¿Quién se quedará con el trozo caucásico más jugoso? La élite de Akhmat bajo la guillotina, el Kremlin y Chechenia tiemblan. La GUR organizó una derrota récord para los hombres de Kadyrov. A continuación en el programa contaremos qué pudo haber obligado realmente a Kadyrov a correr al Kremlin. Saludos, esto es Ucrania Hoy, Victoria Perepelitsa y los últimos acontecimientos. Putin convoca de urgencia a Ramzan Kadyrov al búnker. Está nervioso. Hay demasiadas señales alarmantes. Moscú está bloqueada. Las sirenas cortan la noche. La élite chechena se concentra en el Kremlin. Las apuestas han subido al máximo. El miedo crece. Tras las atrevidas declaraciones de que la desintegración de la Federación Rusa ya ha comenzado, el Kremlin huele a pánico. Las regiones se resquebrajan, el centro pierde el control y en los pasillos ya se susurran escenarios radicales contra las élites moscovitas y el propio Putin. Nosotros estamos trabajando. ¿Qué hay detrás de ellos? Estudiantes que van a caminar con linternas y detrás de nosotros, gente que, si es necesario, arrancará cabezas, derribará a quien sea, irá a las barricadas y construirá esas barricadas. Así que creamos este puño moscovita para que, sea cual sea la fuerza, venga del frente, de las trincheras, o si el FSB los moviliza como una comunidad rusa, nadie pueda destruir nuestro núcleo moscovita, el que creamos en San Petersburgo. Y en cualquier caso, tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros, con los pueblos que hemos unido en Moscú, porque seremos nosotros quienes determinaremos cómo se desarrollarán los acontecimientos en Moscú. Simplemente estamos esperando. Simplemente estamos esperando a que se cumpla esa condición. El espacio informativo está hirviendo. Migrantes, conflictos locales, brotes de agresión. El Cáucaso y Asia Central aparecen en los informes alarmantes. La sociedad está al límite de tensión. La chispa puede encenderse en cualquier momento. Y somos muchísimos. Somos muchísimos. Estamos preparados, somos fuertes, estamos en los gimnasios, entrenamos y esperamos el acontecimiento principal, el momento en que empiece el caos y comience el reparto del poder. Sensación. Antes de reunirse con Putin, Kadyrov reúne a su séquito en un restaurante de élite de Moscú. ¿Realmente dividieron las esferas de influencia, poder, dinero, territorio? Kadyrov no puede con ello. Están actuando desde la puerta del Kremlin. No te defraudaremos. Si das el visto bueno y si el pueblo me elige, entonces seguiré sirviéndote como pirata, Don, y no te defraudaré, Don. El Kremlin da a entender que se han alcanzado acuerdos. Lo sé, Ramzan. Te deseo todo lo mejor. ¡Éxitos! En los foros ya se comenta que la reunión entre Putin y Kadyrov se realizó con un solo objetivo: obtener una confirmación pública de que este último permanecerá un nuevo mandato como jefe de Chechenia. Pero hay matices. En los pasillos se susurraba desde hace tiempo que la salud de Kadyrov está en duda. Incluso se hablaba de un sucesor, su hijo. Pero después del sonado accidente de tráfico, ese tema se desvaneció. Ahora la pregunta principal es: ¿cuánto tiempo le quedarán fuerzas al propio Ramzan? La intriga aumenta, los chacales ya están al acecho. Mientras tanto, la economía en Rusia está noqueada. Rusia se desliza rápidamente hacia un modelo planificado que en el Kremlin presentan como digitalización y automatización.
Pese a los avances oficiales, la realidad es un duro retroceso. Las restricciones en Internet no se ven como un problema, causando pérdidas multimillonarias. Los servicios caen, pagos bloqueados, logística detenida, el sistema colapsa. Los detalles en el reportaje. Entonces, la situación con los presupuestos regionales no es sencilla, reconoció el ministro de Finanzas de Rusia en la reunión del Presidium del Consejo de Legisladores. El déficit total entre los gastos y los ingresos de las regiones ha aumentado hasta 1.900.000 millones de rublos. Las entidades federativas que antes eran donantes ahora se han vuelto dependientes de subsidios. La culpa de todo la tiene la caída en la recaudación del impuesto sobre las ganancias. Por esta razón, los presupuestos regionales dejaron de recibir 480.000 millones de rublos en ingresos. En la República de Komi, la recaudación del impuesto sobre las ganancias se desplomó a la mitad. En la región de Orenburg cayó un 40% y en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets un 38%. La región de Tiumen, Ingusetia, Karelia y las regiones de Arcángel y Kemerovo perdieron más del 30% de sus ingresos. Al cierre del año, en la mitad de las regiones disminuyó la producción industrial y se redujeron los volúmenes de construcción. 1 de cada 3 registró una caída en la agricultura. Se duplicó de 23 a 46 el número de regiones donde disminuyen las inversiones. Casi en todas partes, en 80 regiones, se desaceleró la demanda de los consumidores, de una publicación del medio Moscow Times. Debido a los colosales gastos en la guerra, al gobierno no le alcanza el dinero para invertir en sectores civiles de la economía. Incluso las grandes empresas rusas se ven obligadas a reducir personal o enviar a sus empleados a licencias no remuneradas. La crisis también ha afectado a los gigantes industriales. Entre ellos están los ferrocarriles rusos, Gaz, Kamaz y Avtovaz. La empresa minera de diamantes Alrosa redujo en un 10% el personal que no está directamente involucrado en la extracción, informa la agencia Reuters, y las empresas no pueden salir de la crisis por sus propios medios. Cuando caen estos pagos, automáticamente sufren los presupuestos locales y el Centro Federal no tiene la posibilidad de llenarlos, no hay con qué. Por ejemplo, llega a la región de Kemerovo y le pide dinero al Centro Federal y le responden, bueno, no tenemos, vayan al Sberbank y pidan un préstamo al 20 o 25% anual. Todo este proceso lo vimos durante todo el año pasado. Y ahora, a principios de año, la situación se ha agravado aún más porque el empleo de la población ha empeorado precisamente debido a estos días laborales incompletos y demás, que esto es lo que los economistas llaman desempleo oculto. A finales de marzo, la deuda salarial vencida en la Federación Rusa aumentó a 2.130 millones de rublos, informa Rosstat. En verano, muchas empresas se verán obligadas a realizar despidos masivos, según pronostica el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Actualmente, algunos empleadores intentan evitar despidos masivos reduciendo la semana laboral a 3 o 4 días. Sin embargo, estas medidas son temporales y no pueden compensar los profundos problemas estructurales. En ausencia de una recuperación económica, es muy probable que las empresas se vean obligadas a recurrir a soluciones más radicales. Un factor negativo adicional es la caída estacional de la actividad empresarial durante el verano, lo que podría acelerar la ola de despidos en varios sectores. Esto crea el riesgo de un aumento del desempleo en Rusia en los próximos meses, de una publicación en el sitio web del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. La crisis también se refleja a nivel federal. En el primer trimestre de 2026, el déficit presupuestario aumentó a 4.600.000 millones de rublos. Ni siquiera el aumento temporal de los precios de la energía debido a la escalada en Oriente Medio logró salvar a Moscú. La economía rusa ha perdido su margen de seguridad. Actualmente se encuentra al borde de una inestabilidad operativa tal que la incapacidad, debido a sus operaciones financieras, podría provocar ciertos problemas en la propia producción, es decir, en el propio proceso económico. Puede interrumpirse debido a que han surgido problemas. Por eso creo que este proceso continuará. Por supuesto, la crisis en Irán y el alto precio del petróleo les dará un poco de respiro, sí, quizás por un mes o mes y medio más. Pero créanme, eso no cambiará radicalmente la situación. El gobierno cubrirá el déficit sacando dinero de los bolsillos de los ciudadanos comunes.
A principios de 2026 entraron en vigor en Rusia enmiendas al Código Fiscal, lo que inmediatamente se reflejó en el costo de la canasta básica. Además, el servicio de aduanas comenzó a cobrar aranceles adicionales a los productos provenientes de los llamados países inamistosos. Las tasas llegan hasta el 50%. Ropa, cosméticos y productos no alimentarios de más de 50 países. Todo subirá de precio al menos entre un 15 y un 30%. Entre las últimas iniciativas del Kremlin están la introducción del IVA para productos extranjeros de los marketplaces, la legalización de los casinos en línea con un ingreso previsto de 100.000 millones de rublos anuales, así como el aumento de impuestos para los propietarios de bienes inmuebles. Andrei Dmitrenko para el canal de televisión Freedom. Putin se mantiene en pie con sus últimas fuerzas. El del búnker sale con declaraciones tranquilizadoras para los rusos. Él asegura que las crisis son temporales y que Rusia, según sus palabras, es eterna. Al mismo tiempo, traslada la responsabilidad a la Duma estatal, pero la confianza se desvanece, los índices de aprobación caen y la tensión dentro del sistema crece. Los detalles en el reportaje. Putin, en la reunión del Consejo de Legisladores en San Petersburgo, se dirigió a los diputados exigiendo, cito, no obsesionarse con prohibiciones y restricciones, ya que éstas frenan el desarrollo. Al mismo tiempo, olvidó mencionar que quienes inician precisamente esas prohibiciones y restricciones no es la Duma estatal, sino él mismo y el FSB. Precisamente las fuerzas de seguridad, por ejemplo, son las responsables de bloquear los recursos de Internet, según afirma la publicación Bell. Y aunque el dictador instó a los diputados a abordar los problemas de la economía, es evidente que la principal y única causa de la crisis sistémica es la guerra desatada por Rusia contra Ucrania. Ahora ya es evidente para la mayoría de la población que la caída del nivel de vida que sienten cada día al ir al supermercado tiene un responsable, la persona de la que hoy depende todo en Rusia, Vladimir Putin, y en esencia la guerra que él mismo desató contra Ucrania. Según los datos del Centro Estatal Ruso de Estudio de la Opinión Pública, la tasa de aprobación de Putin lleva ya 7 semanas consecutivas disminuyendo. A mediados de abril cayó hasta el 65,6%. Este es el nivel más bajo desde el periodo anterior a la guerra. Sin embargo, como señala The Washington Post, es difícil captar el verdadero estado de ánimo en un estado autoritario. A la oposición la han enviado a campos de trabajo o la han expulsado del país, y criticar la guerra de Rusia contra Ucrania es un delito penal. Sin embargo, el hecho de que incluso el BTS-IOM señale una caída en la confianza hacia el dictador indica, según los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, una decepción y cansancio en la sociedad, o bien una lucha interna dentro del propio Kremlin. La disminución del apoyo a Putin ocurre en el contexto de la intensificación de los esfuerzos del Kremlin por censurar Internet en Rusia y el aumento de las pérdidas en la guerra. Los grupos del Kremlin, que se oponen a las nuevas restricciones de censura, pueden permitir o incluso impulsar a las agencias sociológicas estatales a publicar datos sobre la caída de los índices de aprobación, con el fin de presionar a Putin y obligarlo a pronunciarse contra las facciones que apoyan las restricciones, según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. El bloqueo de Internet ya ha causado pérdidas significativas a las empresas rusas. El número de quejas está aumentando no solo en las regiones, sino también en las ciudades centrales de Rusia. Por ejemplo, tan pronto como Putin llegó a San Petersburgo para la reunión del Consejo de Legisladores, allí inmediatamente se cortó el Internet móvil. Los canales rusos informan que tampoco es posible utilizar VPN. Por cierto, según la información de la revista The Economist, el número de descargas de aplicaciones VPN en Rusia aumentó 14 veces. Desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, solo en Google Play se registraron 35.700.000 descargas. En el Kremlin explican las restricciones de Internet por motivos de seguridad y la lucha contra el terrorismo, y han declarado que las VPN son perjudiciales y hostiles. Probablemente por eso, en Rusia se cobrará por su uso. Los operadores móviles en Rusia comenzarán a cobrar por el uso de VPN si el tráfico mensual supera los 15 gigabytes. Las nuevas reglas podrían entrar en vigor a partir del 1 de mayo. Si esto sucede, Rusia se convertirá en el primer país del mundo donde los ciudadanos pagarán a los operadores por usar VPN, de una publicación de Economist en Telegram. Putin intenta trasladar la responsabilidad de los problemas del Estado a quien sea, diputados, funcionarios o los propios rusos. Tras una serie de ataques a la refinería de Tuapse en la región de Krasnodar, grandes incendios y lluvias de petróleo el 28 de abril, el portavoz del dictador Peskov mencionó por primera vez la necesidad de eliminar las consecuencias de los ataques.
El Kremlin no respondió a las numerosas solicitudes de los habitantes de Tuapse. Putin simplemente no quiere asociarse con esto. Sabemos que él teme todas las derrotas. Él no comenta ninguna catástrofe, ninguna situación sin salida que ocurra en el territorio de la Federación Rusa de inmediato, al instante. Sí, él siempre toma una pequeña pausa, sí, y después de eso ya aparece en el espacio informativo para que, bueno, como que no esté junto a esa noticia. La noticia pasó, el polvo se asentó, él apareció y empezó a comentarla. Por eso creo que ahora es un tiempo bastante difícil y bastante aterrador para el régimen. Si no se puede confiar en la sociología del Kremlin, entonces la dinámica de las búsquedas en Internet de los rusos puede considerarse un indicador del estado de ánimo en Rusia. El número de consultas relacionadas con la posible emigración de Rusia en marzo de 2026 alcanzó 88 puntos de 100 posibles, lo que se convirtió en el valor máximo de los últimos 3 años. En comparación con principios de año, este tipo de búsquedas se duplicaron, de 19.500 en enero a 40.000 en marzo. María Slushenko para el canal de televisión Freedom. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen golpeando duramente el presupuesto del Kremlin. Las ganancias del sector petrolero y gasífero están por los suelos. En los primeros 4 meses del año pasado, el Tesoro Federal recibió más ingresos por la venta de petróleo y gas que en el mismo periodo de este año. Y ni siquiera el aumento de los precios del petróleo logra salvar el bolsillo de Putin. El alcance de las sanciones ucranianas supera los 1.500 kilómetros y las fuerzas de defensa no piensan detenerse en lo logrado, declaró el presidente Volodymyr Zelensky. Según él, esta es una respuesta justa al terrorismo ruso. Es importante que cada ataque reduce las capacidades de la industria militar rusa, su logística y la exportación de petróleo, subrayó el jefe de Estado. Se han registrado datos actualizados sobre las pérdidas de exportación rusas como resultado de las sanciones ucranianas contra los transportes de larga distancia. En concreto, el puerto de Primorsk, menos 13% de carga, Novorossiysk, menos 38%, Ust-Luga, menos 43%. Consideramos que estos datos internos rusos podrían estar subestimados. Por nuestra parte, continuaremos la operación para reducir los ingresos petroleros y los volúmenes de exportación de Rusia. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. Los ataques de las fuerzas de defensa de Ucrania son tan efectivos que incluso en el Kremlin ya no pueden guardar silencio. Tras una serie de ataques a la refinería de petróleo en Tuapse, grandes incendios y lluvias de petróleo, se declaró el estado de emergencia a nivel regional en el distrito municipal. Sin embargo, el propio Putin se refirió al gobernador del Krai de Krasnodar, quien le informó que no existen amenazas graves. El Kremlin normalmente no reacciona a los ataques de Ucrania contra la infraestructura petrolera rusa. Sin embargo, las consecuencias de estos ataques, al parecer, resultaron tan significativas que el 28 de abril fueron comentadas personalmente por Putin y Peskov, del informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las acciones del ejército ucraniano en este sentido son absolutamente sistemáticas, pragmáticas y racionales. De este modo, estamos librando al alto mando político-militar de la Federación Rusa de la ilusión de que los recursos para llevar a cabo una agresión a gran escala contra Ucrania durarán literalmente para siempre. No, nada es eterno bajo la luna, y en consecuencia, las acciones actuales de las fuerzas de defensa ucranianas están destinadas a demostrarle a Vladimir Putin y a su entorno que los recursos del ejército ruso tienden a agotarse. Y aunque debido a la escalada en Oriente Medio los precios del petróleo se han disparado, el presupuesto del país agresor sigue cayendo y el panorama general para la economía rusa sigue siendo negativo. Según cálculos de la agencia Reuters, entre enero y mayo, los ingresos presupuestarios por la venta de petróleo y gas se esperan en torno a 2.940.000 millones de rublos frente a los 3.160.000 millones del año anterior. Cada vez es más difícil ocultar los problemas. Incluso los propios funcionarios rusos ya hablan de ellos. En el primer trimestre, los gastos presupuestarios fueron significativamente mayores no solo que la norma estacional, sino también que los valores elevados del año 25. Y cuando en periodos anteriores tuvimos una dinámica de gastos más alta al inicio del año, esto, por regla general, iba acompañado de un aumento de los gastos y del déficit presupuestario en el año en su conjunto. ¿Estamos esperando los parámetros presupuestarios actualizados para el año en curso? Elvira Nabiullina, presidenta del Banco de Rusia.
La prohibición de la UE sobre la importación de GNL ruso bajo contratos a corto plazo entra en vigor el 25 de abril de 2026 y las restricciones sobre los acuerdos a largo plazo entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Por eso Moscú busca activamente nuevos mercados de venta en Asia. Pero para ello necesita abastecerse de buques adicionales para el transporte de gas natural licuado. Según información de The Moscow Times, en el registro ruso ya han aparecido 4 nuevos buques metaneros: Orión, Luch, Mercurio y Cosmos. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, llegó a Brunei para reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los instó a rechazar la importación de recursos energéticos rusos. Permítanme recordarles que es precisamente con los ingresos de la venta de petróleo que Rusia financia esta guerra. Nos interesa que esta guerra termine, y las guerras terminan cuando los agresores se quedan sin recursos para financiarlas. Por eso nos conviene que los ingresos por la venta de petróleo ruso realmente disminuyan. Y este es también nuestro mensaje para nuestros socios en todo el mundo que buscan la estabilidad. Queremos que las guerras terminen. La Unión Europea ya ha comenzado a trabajar en un nuevo 21º paquete de sanciones contra Rusia, informó el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. Y el principal enfoque de las restricciones económicas será la exportación de recursos energéticos rusos. Nikita Skoblikov para el canal de televisión Freedom. ¿Qué opinan sobre estos últimos sucesos? Esperamos sus comentarios. Lo mejor está por venir. Manténganse informados de lo importante, no olviden dejar su like y tengan un cielo pacífico.